Buenas noches a los que ya se han conectado. Entonces, yo creo que en 5 minutos arranco. La idea es poder aprovechar el tiempo por la extensa actividad que tenemos. ¿Listo? Entonces, buenas noches a todos. Espero me estén escuchando bien y ya en 5 minutos arranco. Gracias.
Bueno, muchachos, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan perfectamente? ¿Confirman? Buenas noches, profe, sí le escuchamos. Listo. Un placer para todos. Mi nombre es Jenny Carolina Borges Barbosa, los que no han tenido la oportunidad de conocerme. Em, pues los estoy acompañando en este tema de contabilidad general. Realmente, pues, hubo algunas dificultades para las sesiones, pero pues en ningún momento ha sido por el tema de querer perjudicarlos ni nada, sino fue un tema de la dirección. Entonces la dirección ya tomó otras directrices y en ese direccionamiento, pues entonces ya lo voy a acompañar en lo que resta de la asignatura en este mismo horario. ¿Listo? No sé si algunos pudieron ver el video que yo envié. Eh, Me demoré mucho porque el video quedó de 1 hora y media. Entonces, para subirlo hubo un problema con el tema de la grabación, pero finalmente se los pude transmitir por YouTube. Igual voy a hacer con este que estoy haciendo en este momento. La idea de empezar ya en este instante es porque sé que el ejercicio es muy largo, entonces tener como las ideas puntuales, ¿sí? Realmente sé que es un ejercicio un poco largo, desde mi concepto como contadora pienso que es un ejercicio muy largo, no que sea difícil, sino que es muy largo digamos que para la actividad que ustedes realizan o para la parte temática que deben manejar. Yo sé que lo sintieron muy largo, muy complicado, espero por lo extenso también, y porque pues se manejan algunos conceptos y algunas cosas que de pronto ustedes dentro de su perspectiva de la contabilidad pues no tienen muy claros. Pero en realidad lo que les está mostrando el taller o la parte temática de la contabilidad es todo un ejercicio contable desde que se inicia el aporte de los socios hasta que culminamos el mes con las provisiones, con las prestaciones de nómina que teníamos hasta ese instante. Entonces, quiero saber, sé que hay algunas preguntas muy puntuales, algunas personas no pudieron entregar su actividad. Realmente, pues mañana voy a pasar como un comunicado a la dirección del programa para que nos deje estas actividades, esta actividad que se pueda volver a revisar y la entreguen pues junto con la otra que tienen creo que para el 24 de octubre, ¿cierto? Si no estoy mal, por favor, alguien me corrige. Creo que la segunda actividad está para el 24. Sí, señora, es Está correcto. para el 24. Listo, bueno. Este ejercicio tiene como dos partes. La primera les habla de los asientos contables que se deben realizar en una organización desde el momento en que se crea la compañía y llegamos a la segunda fase que es la elaboración de los estados financieros. Quiere decir que dependiendo cómo nos quede la primera parte, se hace la segunda parte. ¿Listo? Quiero que por favor me comenten qué dificultades tuvieron realmente para empezarles a contar y si algo pues a proyectar lo que tengo acá y los escucho por favor. Entonces no sé si Jenna Paola que quiera decir algo. ¿Listo? ¿La Hola, escucho? profe, gracias. La verdad, el video que usted envió de la segunda clase a mí personalmente me sirvió mucho. Ahí puede como empezar a hacer las cuentas T y a hacer cada punto así como lo describió. Tuve dificultades ya en la segunda parte del ejercicio, donde tuve que hacer como la documentación de el debe y el haber, pues nunca lo había hecho. Más o menos leí lo que está ahí en la página y en internet, pero pues todavía tengo dudas acerca de qué cuentas se ubican en el debe o cuáles son las del haber. También entiendo lo de los activos, pasivos y patrimonios, pero al sacar el balance tampoco me dio sumas iguales. Entonces no sé en qué parte estoy fallando, igual yo lo entregué así, Sí, pero pues sí me queda como unas duditas ahí al respecto. bueno. Los demás, ¿cómo les fue, por favor? Igual ya voy a hablar del temita que Gina acaba de comentar, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Los demás también tuvieron así las mismas dificultades, creo que sobre los últimos puntos no sabían cómo contabilizarlos, creo que yo vi algunas dudas por ahí en la plataforma, coménteme. Buenas noches, profesora. Mucho gusto. Mi nombre es Sara. Realmente yo también tuve dudas e inconvenientes a partir del punto 13, se puede decir, hasta el 18. Sí, Igual yo presenté mi trabajo, pero sé que tiene errores porque debe tener errores al no darme el balance igualitario en sus valores. Entonces sé que debe de tener alguna falla, pero pues obviamente lo envié así, pues porque la actividad se cumplía el día de ayer. listo.
Bueno, igual lo que quiero hacer con esto es que voy a pedir de todas maneras la ampliación. De todas maneras quiero que queden las cosas lo mejor posible. Hablándolo en términos de las cuentas que me nombran, sí es muy importante. Lo que pasa es que la contabilidad tiene un esquema general y de que usted se sepa la naturaleza de las cuentas y se sepa, por ejemplo, lo que es el plan de cuentas. Ustedes van a tener dentro de esta segunda unidad algo que se llama un cuestionario. Yo ya lo hice, me tocó hacerlo, porque así como la primera actividad la leí totalmente y yo dije, estos muchachos van a quedar locos con esto, no porque esté difícil, sino porque sí tiene como sus cositas, como de que si yo no entendí bien lo que me dijo la parte teórica, pues me voy a enredar muy fácil con el desarrollo de los ejercicios. Entonces, realmente lo que espera o lo que se espera en lo que es la contabilidad que estamos viendo es que usted entienda, por un lado o por el otro, usted entienda lo que es el concepto activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto. Lo mismo la codificación de las cuentas. Entonces, ustedes van a tener un cuestionario que está compuesto de 10 preguntas. El, el, a nivel, digamos que ya lo presenté, tuve que hacerlo para poderles dar la instrucción que les voy a dar en este momento. Sí les recomiendo mucho, mucho, mucho leer, o sea, tienen que volverse a leer otra vez cada cosa: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto. Y cuando hablo de esas 5 cosas, de esas 6 cosas que estoy nombrando ahí, estoy hablando de que también deben estudiar la estructura del plan de cuentas. ¿Listo? Les voy a proyectar acá un cuadrito para que ustedes, no sé, de una manera u otra puedan entender de qué se trata la naturaleza de las cuentas y cómo lo van a manejar. Realmente pues ahí nos hablan un tema, por ejemplo, de que es creo que también los perdió mucho el tema de los tales cheques posfechados, algunos me nombraban eso. Yo tengo dudas, me está diciendo alguien acá, tengo dudas acerca del pago a la nómina, si se paga primas, cesantías y vacaciones, cuál es el porcentaje de la póliza y de la retención de los abogados. Bueno, entonces voy por partes. Entonces, lo primero pues es lo que la compañera me decía. Rápidamente les voy a contar, voy a proyectar acá. Bueno, cuando yo estoy manejando el tema de las cuentas, es importante que esto lo dice también el texto, pero de pronto el texto, digamos que pasa muy rápidamente por cada una de las instancias que tiene como tal las cuentas. Pero sí es importante que por lo menos ustedes sepan la cuenta T, porque les hablaba de unas cuentas T. Entonces, esas cuentas T, pues tienen que tener como tal un desglose, bueno, un conocimiento básico, por decirlo así. Voy a hacerla aquí con esta. Y tienen algo básico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué manejo le voy a dar yo a las cuentas T o a las cuentas como tal? Entonces, hay algo que se llama la naturaleza de las cuentas. La voy a hacer por aquí abajo. La naturaleza de las cuentas. Voy a hablar rápidamente de lo que nos decía como tal la parte teórica, que de pronto pues en eso también está la falencia. Si yo hago un movimiento al débito, debo hacerlo al crédito, no puedo dejar coja la transacción económica. Entonces viene el tema de la naturaleza de las cuentas. Todas las cuentas del activo, su naturaleza es débito. Les digo, voy a hacer esto rápidamente para tener tiempo para contestar lo otro. Su naturaleza es débito. Todas las cuentas del pasivo, su naturaleza es crédito. Todas las cuentas del patrimonio, su naturaleza es crédito. Las cuentas del ingreso, toda su naturaleza normal va a ser crédito. Todas las cuentas del gasto, su naturaleza va a ser débito. Y mientras aprendemos, digamos que todo el esquema contable, esto prácticamente lo deben conocer de memoria, ¿sí?
ustedes deben saberse la naturaleza de las cuentas. Cuando yo hablo de la naturaleza de las cuentas, quiere decir que al final, cuando yo saque el saldo final de mis cuentas, el activo debe ser débito, el pasivo debe ser crédito, el patrimonio debe ser crédito, el ingreso debe ser crédito, el gasto debe ser débito, el costo debe ser débito. Ustedes dicen, pero bueno, ¿yo en qué momento sé cuándo debitar o no debitar una cuenta? Entonces, hay algo acá que se llama la cuenta T, ¿cierto? Y de acuerdo a la naturaleza de las cuentas, pues entonces voy a tener también una discriminación de esas cuentas. Entonces, ¿cuándo sé que debo debitar una cuenta? ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces voy a tener esta discriminación así. Débito y crédito. Listo. Débito y crédito. Entonces, ¿cuándo debo debitar una? ¿Cuándo debo debitar? Cuando es activo y aumenta. Cuando es activo y aumenta, por ejemplo, cuando ustedes vieron que estas personas al inicio aportaron, hicieron sus aportes sociales, entonces la una dio mercancía, la otra entregó un vehículo, la otra entregó efectivo, la otra entregó cheques. Usted hace una, cuando es un activo y aumenta, pues debita la cuenta como tal. ¿Cuándo acredita la cuenta del activo? Pues dice que cuando es activo y disminuye. ¿Cuándo disminuye un activo? Por ejemplo, cuando yo hago un pago o cuando, por ejemplo, si es caja, yo voy a consignar lo que tengo en caja, pues acredito la cuenta en ese instante. Cuando es pasivo y disminuye, y cuando es pasivo y aumenta. Entonces, cuando es pasivo y aumenta, ¿qué pasa? Pues se crea una obligación. Yo ahorita lo voy a hacer con los últimos puntos del ejercicio que ustedes quedaron pendientes o en donde quedé yo. Y con el pasivo y disminuye. Entonces, con el pasivo aumenta, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un gasto y creo una obligación, por ejemplo, no le he pagado a la persona, pues voy a debitar el gasto y voy a acreditar el pasivo. Quiere decir que estoy teniendo una obligación. ¿Y cuando disminuyo el pasivo? Pues cuando yo digo, le pagué la cuenta al señor, le pagué al proveedor, le pagué al abogado, le pagué todo, entonces ahí en ese momento el pasivo se va a disminuir. Cuando el patrimonio se disminuye, entonces cuando es patrimonio disminuye, yo haré un débito y cuando sea patrimonio y aumenta, será un crédito. Entonces, ¿cuándo aumentar el patrimonio? Pues así como veíamos en el ejercicio, cuando se crearon los aportes de las personas, entonces aumentaba el activo y aumentaba el patrimonio. Entonces se dejaba débito por un lado y crédito por el otro. Entonces, ¿cómo aumenta el patrimonio? Pues con los aportes sociales, con el incremento de las reservas, con el incremento de las utilidades, con el incremento del superávit por valorizaciones, con el incremento, por ejemplo, que se decreten acciones, se decreten dividendos, todo eso va a hacer que el patrimonio aumente. ¿Cuándo el patrimonio va a disminuir? Cuando se retire un socio. En ningún caso nos ha dicho el ejercicio que un socio se retiró, sino que todos aportaron, entonces todos tenemos aquí por las cuentas del patrimonio aumentadas. ¿Cuándo se disminuye el patrimonio? Pues cuando un socio se retira, cuando disminuye una reserva, cuando, por ejemplo, en vez de darnos utilidad del ejercicio, nos dio pérdida del ejercicio. Entonces ahí, en ese momento, se va a disminuir como tal el patrimonio. Otras cuentas que vamos a tener acá es cuando el ingreso aumenta, también lo voy a acreditar, quiere decir que hice una venta, también no pude haber vendido un servicio, entonces voy a acreditar el ingreso en ese valor. ¿Cuándo voy a debitar un ingreso? Cuando cancelo, se cancela al cierre del ejercicio. O cuando, digamos, tenemos un tema, por ejemplo, de unas devoluciones, alguna cosa así, es la única manera en que se va a hacer. Pero normalmente ellas se hacen al cierre del ejercicio. El gasto aumenta, cuando es gasto y aumenta, pues entonces cuando yo digo le voy a pagar a ese abogado, le voy a pagar sus honorarios, entonces aumento el gasto. Y cuando lo cancelo, pues al cierre del ejercicio, es cuando es gasto y se cancela. Se cancela quiere decir al cierre del ejercicio. Y cuando es costo y aumenta, que tiene el mismo manejo que el gasto. Y cuando es costo y disminuye,
el costo y se cancela, como lo dijimos acá en al cierre del ejercicio. Así que si yo voy a hacer un ejercicio contable, yo normalmente no voy a estar acreditando gastos, ni voy a estar debitando ingresos. Yo normalmente voy a acreditar un ingreso y a debitar un gasto. Y en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio voy a estar aumentando y disminuyendo. O sea, cuando yo digo que algo tiene una naturaleza, no es porque no podamos moverla al lado contrario, sino porque su final, ¿cuál debe ser? El activo debe quedar aquí en el débito, el pasivo en el crédito, el patrimonio en el crédito, y etcétera. El plan de cuentas bajo el decreto 2650, que aún nos nombra ahí dentro de la parte teórica, nos dicen que cada una de estas cuentas tiene cada una de estas clases de cuentas tiene un código. Todo lo que sea 1 será activo, todo lo que sea 2 será pasivo, todo lo que sea 3 será patrimonio, entonces así las podrán ubicar fácilmente. Todo lo que sea 4 será ingreso, todo lo que sea 5 será gasto, todo lo que sea 6 será costo, todo lo que sea por ejemplo, el primero se llama costo de ventas, todo lo que sea 7, porque incluso hay cuenta 7, es costo de producción, todo lo que sea 8 serán cuentas deudoras, le bajo un poquito eso, cuentas deudoras, cuentas de orden deudoras, todo lo que sea 9 será cuentas de orden acreedoras. Orden quiere decir que yo no tengo ningún espacio para tenerlas, ni en el estado de resultado, ni en el balance, pero la empresa sí las debe tener calculadas. ¿Por qué? Porque de pronto pasa el tema, por ejemplo, de los cheques posfechados. Entonces como eso realmente es algo que va a entrar, pero no lo tengo realmente ahí, entonces tengo que controlarlo a través de las cuentas de orden. Listo. Entonces, esta es la denominación que se le va a dar a las cuentas. Listo. Ahora me voy para el ejercicio. Me devuelvo al ejercicio otra vez. ¿Quedamos en dónde? Más que todo el 13 para arriba es que me dicen que están las dificultades. Yo alcancé a hacer 24 del servicio de internet, creo que alcancé a hacer hasta acá. Los socios compran 1000 unidades de mercancía por valor de 40 millones. ¿Entendieron lo del tema del IVA cuando lo expliqué dentro del video? ¿Me confirman, por favor? Profe, yo tengo ahí una duda. El IVA, digamos, podemos hacer una cuenta T solamente para el tema del IVA, pero ahí se tiene que sumar en la cuenta T que vaya como tal el tema de la compra o de la venta. Sí, por ejemplo, voy a coger un pedacito, voy a coger este pedacito para que lo pueda ver cómo lo hago. Realmente esto es un tema de manejo de cuentas, entonces lo que dificulta un poco es el tema como de entender las cuentas. Entonces lo voy a hacer aquí abajo y lo voy a hacer así. Entonces dice, los socios compran 1000 unidades de mercancía por valor de 40 millones con IVA no incluido. Cuando dice que con IVA no incluido, quiere decir que dentro de los 40 millones no tenemos el IVA calculado dentro de los 40 millones, es lo que quiere decir ahí. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos o qué era lo que yo les mostraba en el video? Creamos una cuenta T que se llama mercancías y acá llevábamos, por ejemplo, el tema de, llevábamos los 40 millones, pero a esos 40 millones yo tenía que hacerles toda la parte de impuestos. Entonces, por eso sacaba por allá una parte y les decía, mire, este es el valor de las mercancías, esta cuenta es del activo, es una cuenta 1435, se llama mercancías. ¿Qué hacía con los 40 millones? Entonces, lo que hacía era sacar el IVA de ellos, de esta partecita, y creaba aquí otra cuenta T, y a esta le llamaba IVA por pagar. Y este IVA por pagar, ¿qué hacía yo? Tomaba los 40 millones y lo multiplicaba por el 19%, que es nuestro IVA actual,
o el que se está manejando pues dentro del tema de la parte tributaria, tiene el código 2408 para indicar que es un pasivo, pero el IVA tiene una característica muy especial, y es que el IVA se maneja como una cuenta corriente, que quiere decir que mientras estemos vendiendo, pues en el IVA, si yo realizo una venta a crédito, y si hago una venta, realizo un crédito, entonces se acredita, pero si yo realizo una compra, debito el IVA. ¿Listo? Entonces eso significa que estoy manejando el IVA como una cuenta corriente. Al final, ustedes ven que esto es una cuenta del pasivo. ¿Cuál debe ser la naturaleza de las del pasivo? Pues terminar en crédito, pero cuando no es así, que terminas a este lado débito, pues debo trasladar esto a algo que se llama en el activo un anticipo de impuesto. Quiere decir que tengo un saldo a favor, es decir, que la DIAN me debe ese dinero. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo hago acá? Calculo la compra, calculo el IVA, dice pagados el 50% de contado mediante cheque número tal, el cual es consignado a la cuenta de la compañía, el resto será pagadero a 30 días en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya tengo mis dos débitos. En este caso a mí no me estaban pidiendo calcular nada más, porque normalmente todo esto lleva retenciones, pero el ejercicio no me lo estaba pidiendo, y pues no tampoco, digamos que en el sentido de para no hacerlo un poco más largo, lo dejamos así simplemente, y esto iría a un proveedor nacional. Esta cuenta de proveedores nacionales es la 2205, y ¿qué hacemos? Tomamos el valor de la mercancía más el IVA y nos da como resultado una cuenta crédito. Entonces ustedes siempre deben tener igualdad en los débitos, igualdad en los créditos. Si eso no existe, usted se puede matar cuadrando el balance y no le da. Es porque debe haber ese equilibrio entre las cuentas. Si yo transacción por transacción, porque digamos yo lo estaba haciendo en el ejercicio acumulado, pero también lo pueden hacer transacción por transacción si de pronto se les dificulta entender un poco cómo queda la partida doble y después la acumulan. Eso es lo que también se puede hacer. En este caso, esta era la cuenta por pagar, porque ahí decía que, bueno, lo que pasa es que ahí dice que todo, entonces digamos que se deben 47.600.000, pero dice que pagados así cual 50% de contado mediante cheque, entonces muy seguramente qué fue lo que pasó acá. Les vuelvo y copio esta cuenta mejor. Copio acá, estoy hablando solo de esta transacción. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Se creaba la 1110 que se llama bancos, y esa 1110 bancos, entonces, ¿qué era lo que decía? La mitad de esto que quedamos debiendo, ¿cierto? Entonces lo vamos a pagar con la cuenta de bancos. Entonces, ¿qué hacía yo? Decía, a esto lo divido en dos para decir que es el 50%, entonces lo divido porque estoy disminuyendo mi pasivo y también disminuyo mis bancos. Entonces, ¿por qué? Porque estoy pagando. Entonces, hago un débito acá y hago un crédito acá y vuelve y queda la partida doble cuadrada. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Profe, qué pena contigo, es que se te escucha muy bajito. ¿Me escucha muy bajito? Pues, pero tengo todo el micrófono. ¿Todos me escuchan así? ¿O me acerco? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya, muchísimo Ahora mejor. sí, profe. Listo, bueno. Entonces aquí ya hicimos esto y dice que el 50% se quedó debiendo. Mire el 50%, si yo le resto 47.600, este 50%, pues el 50% se queda debiendo. Dice que a 30 días, pues hay que esperar a que pasen los 30 días para yo volver a debitar acá los mismos 23.800 contra el banco. Mientras tanto, pues hasta ahí queda esa transacción como tal. Entonces, ¿qué dice acá? Mercancías más el IVA, creé un proveedor, los dos primeros fueron débitos, el proveedor fue crédito, pago la mitad, me pago la mitad en efectivo, quiere decir que, o con un cheque está hablando, es el 50% de 47.600 son 23.800 contra 23.800 del banco, y ahí está cuadrada toda la partida doble en esta transacción. Digo acá, Profe, una pregunta. señora. Es que ahí es, digamos, donde yo tengo una confusión, porque digamos, al momento de hacer el balance general se supone que se deben coger todos los débitos y los créditos al final y sumarlos. Entonces, ahí en ese, digamos, en ese caso puntual, ¿cuál se coge? El de ¿El de qué? Se le fue la última. todas las cuentas T.
Ese coge de todo esto para cuadrarlo. Todas las cuentas deben pasar al balance. Todas, todas. Usted, voy a suponer un ejemplo. Yo llené esto acá de cuentas hasta aquí abajo. Esto, la sumatoria de esto es lo que debe pasar al movimiento. La sumatoria del crédito es la que debe pasar al movimiento también. Y los saldos son los que quedan después de hacer la resta entre este y este. Eso es lo que se llama saldo. Entonces, voy a traducirlo acá. 1435 mercancías. Voy a hacer acá mi balance de prueba solo con ellas, con esa transacción, y verán que lo tengo ahí bien. Entonces tengo 1435 mercancías, voy a decir movimiento débito, voy a decir que fueron 40 millones, nada, me dicen haga el balance de prueba con esa cuenta T. Luego me dicen movimiento crédito de esa cuenta, de esa misma cuenta. Yo le digo, no, pues no tengo. Luego me dicen saldo débito de esa cuenta y saldo crédito de esa misma cuenta. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, listo. El balance de prueba nos muestra en orden qué pasó con cada uno de los movimientos. Entonces, aquí que digo, saldo débito este. Si hubieran 20 transacciones hacia acá abajo, usted tiene que sumar las 20 y en el lado débito colocar esto. ¿Sí? Si no hay sino eso, pues bajo solo eso. Movimiento crédito no hubo. Y en los activos, como son activos, entonces se resta. ¿Qué dice la naturaleza? Que el activo debe quedar ¿dónde? Al débito, ¿cierto? Entonces así mismo funciona el balance de prueba. Usted resta su débito menos su crédito y vuelve y le queda acá esto. Luego, ¿cuál es la siguiente cuenta? Dice 2408, IVA por pagar. Pero resulta que este IVA por pagar es una cuenta de naturaleza crédito normalmente, pero en este momento la tengo en el débito. Entonces voy a decir 7600, movimiento crédito 0. Lo normal es que sea el crédito menos el débito, pero en este momento nos está quedando en el débito. Les voy a decir 0 menos 7.600.000 queda menos 7.600.000. Entonces, eso no debe ser, o sea, cuando uno está haciendo el balance, normalmente le va a quedar esta cuenta así, pero ya debería quedar ir a este lado. Pero en este momento nos está quedando así. Luego dice que la 2205. Entonces, la 2205 incluso por orden de códigos debería ir antes del IVA por pagar, que es proveedores. Entonces, la 2205 dice que tiene un movimiento débito de 23.800 y tiene un movimiento crédito de 47.600. Cuando yo hago los dos, o cuando paso los dos valores, entonces paso los dos valores de la cuenta para yo saber que está dándome bien. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Como esta cuenta es del pasivo, se restan los créditos de los débitos, no que su naturaleza debe ser crédito. Entonces, aquí queda esta cuenta. Y tenemos los bancos. Los bancos dicen que tenemos 23.800 al crédito. Pero aunque esto acá nos va a dar como raro porque no tenemos todas las cuentas, pero vamos a establecer acá. Los bancos dicen que tuvieron un movimiento al crédito de 23.800.000. Entonces, 23.800.000. Lo normal es que yo diga activo, digo débito menos crédito, y acá me va a quedar un saldo negativo. Y lo mismo pasa aquí. Aquí en este. Profe, se volvió a bajar el volumen. ¿En serio? Ya, otra ¿Ya? vez. Es que como que se tapa el micrófono, profe. Sí, es como por momentos. Sí, listo. Gracias por avisarme porque a veces creo que estoy ahí y no. Listo, y ahora sacamos los totales. Vamos a ver cómo quedó esto. La idea es que cuando yo haga débitos y créditos, pues todos me den igual. Por ejemplo, en este caso me dieron, mire, ahí están los débitos y los créditos. Lo mismo va a pasar acá. Esperen, porque aquí como que no está sumando esto.
Y acá tengo un problema. Espérenme a ver por qué esto quedó acá como regulimbis. Entonces esto es así. Tengo un movimiento crédito menos un movimiento débito, me queda esto. Ahí ya los tengo, perfecto. Eso es el balance de prueba. Aquí está medio descuadrado porque las naturalezas quedaron negativas. ¿A qué me refiero? Los bancos quedaron de crédito. El IVA quedó crédito, pero negativo porque tienes un saldo a favor. Pero eso no quiere decir que la partida, yo no haya cumplido con la partida doble. Lo que les está demostrando aquí a ustedes es que yo cumplí con la partida doble y que si así sea en una sola transacción, me tiene que cuadrar el balance de prueba. ¿Listo? Continúo acá. Entonces voy a colocarle aquí segunda sesión del ejercicio. Como les dije, voy a pedir una ampliación para que quede para el 24 también. La voy a pedir mañana. Con eso ustedes tienen tiempo de revisar, de volver a mirar el balance. Listo. Dice, se realiza la adquisición de un servicio de Internet por valor de 249 y también se contrata el servicio de monitoreo de alarmas con la empresa Telesentinel por 110.000 pagados anticipadamente. Entonces aquí vamos a tener algo que se llama, en esta transacción, voy a colocarle acá filas a esto. Pues, en un momento. Ya voy a tocar el tema de la nómina para que de pronto no se nos quede sin hablar. Entonces aquí continúo. Realmente esta transacción que voy a hablar ahorita tiene que ver mucho con los gastos pagados por anticipado. Normalmente en temas como por ejemplo como es el servicio de monitoreo, el tema de, bueno, creo que el servicio de internet no es que pase tanto eso, pero sí se puede hacer el pago. Dice, también se contrata el servicio de monitoreo de alarmas con la empresa por valor de tal pagados anticipadamente. Si se realiza adquisición del servicio de internet por 249.000. Entonces, ¿qué es lo que yo hago normalmente? El servicio de internet muy seguramente es un servicio. Entonces, dentro de mi plan de cuentas, yo los servicios los tengo catalogados por las 5135, estos son seguros, y debo llevar el valor de mi seguro acá o de mi servicio, 249.000. Aquí el ejercicio está diciendo, se contrata, creo que se realiza la adquisición de servicio de internet por valor de 249. En ningún momento está diciendo que lo pagó. Entonces nosotros divinamente podemos tener una cuenta que diga, digamos que yo traslado estas cuentas como más por la denominación acá, y puedo decir divinamente, 2335, costos y gastos por pagar. Lo que pasa es que lo dejo es causado. Dejar causada una cuenta quiere decir que reconozco la obligación, pero es débito y crédito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reconozco mi gasto de 249 y genero mi cuenta, mi costo y gasto por pagar por el mismo valor. En este momento, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo, lo estoy adquiriendo y lo estoy reconociendo como una obligación. Cuando ya yo sepa que al final del mes, en noviembre, me dice, paga el servicio, ¿sí? Cancelo mediante cheque el servicio, pues yo simplemente lo que hago es debitar acá contra el banco. Eso es lo que se hace. En este momento lo estoy dejando causado. Si no nos dicen que se pagó, pues lo dejamos causado. También se contrata el monitoreo de alarmas con la empresa Telesentinel por valor de 110.000 pagados anticipadamente. Bueno, ese es el que dice que es anticipado. Entonces, en las cuentas existe algo que se llama, entonces estoy en ese punto todavía, hay algo que se llama, una cuenta que se llama 1705, gastos pagados por anticipado. ¿Por qué se dejan el activo? Porque se supone que son gastos que yo pagué, pero son derechos que tengo y que todavía no he disfrutado, todavía no se trasladan al gasto porque es que yo no he empezado a pasar el servicio de monitoreo. Pagué por anticipado, que es diferente. Por eso me da el derecho a tenerlo dentro del activo. Cuando ya haya pasado el primer mes, pues yo los voy amortizando contra el gasto. Quiere decir, voy reconociendo mes a mes
que gasté o que ya se me fue un mes de monitoreo de alarmas. Entonces aquí dice que son 110.000 y a lo que se refería con anticipado era que los dejábamos aquí. Entonces gastos pagados por anticipado. Listo. Esos gastos pagados por anticipado, pues también mirábamos si de una vez los sacábamos del banco o los dejábamos ahí. Entonces, yo puedo tener otra vez mi cuenta de bancos acá. Lo que pasa es que en el primer ejercicio que les grabé, lo que hacía era ir acumulando la cuenta en una sola. Todos los bancos, todo lo que generara el banco lo dejaba de una vez ahí. Yo puedo tenerlo acá y de una vez pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Que yo siempre hago, si es un gasto contra un pasivo, si es un activo contra un otro activo, pero voy haciendo partida doble, no dejo cojas las transacciones, porque si eso pasa, ustedes se pueden matar tratando de cuadrar el balance y nunca lo van a tener cuadrado. Listo, ¿qué sigue acá? Se compra papelería de útiles de oficina por valor de 1.680.000 para las tareas de administración y ventas, distribuidos a 60% de administración y el resto para las ventas. Entonces, pues, yo puedo comprar aquí papelería. Realmente, espérenme un segundo. Puedo hacer la adquisición. Voy a hacer la adquisición acá. Realmente es algo muy fácil. Normalmente todo esto se adquiere que con IVA, que aquí no nos está diciendo nada del ejercicio. Dice que por valor de 1.680.000. Entonces, en este momento, como usted está aprendiendo a contabilizar, entonces usted vuelve y baja su cuenta T acá y dice, esto es lo que se llama contabilizar uno a uno cada uno de los documentos. Entonces, hay una cuenta que se llama 519530 que se llama gastos de papelería o fotocopias, creo que le llamo por allá. Y entonces usted lleva ahí su 1.680.000. Aunque él dice ahí que, espérenme a ver, qué es lo que nos dice acá. Dice que por valor de millón, para las áreas de administración y ventas distribuidas así, 60% administración y el restante para ventas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Entonces aquí no tenemos que colocar 1.680.000, sino colocamos aquí 1.680.000 y hacemos la distribución. 1.680.000 por el 60%, entonces me da 1.008.000. Entonces quiere decir que para la administración serían 1.008.000. ¿Y qué es la diferencia que vamos a tener frente a la de ventas? Entonces simplemente va a cambiar la cuenta. Entonces aquí vamos a decir 52.9530. Cuando yo estoy diciendo 51, me estoy refiriendo a los gastos de administración, recuerden eso, y 52 me estoy refiriendo a los gastos de ventas. Y por este lado voy a tener entonces 1.008 y lo que puedo hacer es coger el 1.680.000 y le resto 1.008. Y aquí ya tengo el 60% y tengo el 40% acá. Y el resto, entonces dice que se adquiere, todavía no me ha dicho cómo lo va, si lo va, ya lo va a pagar, simplemente se adquirió. Entonces yo puedo tener acá en un pasivo, voy a tener la 2335 que se llama costos y gastos por pagar. Normalmente podemos también llevarla a proveedores, pero esto es más un gasto de la empresa. Entonces dejamos costos y gastos por pagar. ¿Por qué valor? Entonces vamos a tener otra vez acá nuestra cuenta T y vamos a tener lo siguiente. Esto lo centro acá y voy a tener débitos y créditos. Yo no le coloco porque pues ya me sé eso, pero acá está implícito que debe hacerlo. Entonces, ¿qué voy a colocar? Pues la suma de los dos gastos, mire. El 1.008.000 que tengo por este lado más los 672 que tengo acá y vuelvo a tener 1.680.000. Ah, que profe, que eso lleva IVA, que eso se le hace retención. En este momento solo nos está diciendo eso. Inclusive la competencia está diciendo realice las transacciones en cuentas T, lo que reza ahí.
esto lleva impuestos, pero realmente en este momento, pues a mí personalmente me interesa de que ustedes lo dejen, aprendan a hacer el movimiento de las cuentas. Luego dice así. El punto 14 dice, se elabora la nómina con todas sus prestaciones del personal contratado. Entonces me devuelvo. Creo que la contrataron el 8, el 10, debe decir elaborar material. A la Cámara de Comercio, tomaron a bodega. El 12 de octubre la contratan por 877,803 y 102,854. Yo había dejado contabilizado la nómina. Pues vuelvo acá, es que como acá metí el tema del balance, por eso me toca estarlo bajando cada rato. Entonces, vuelvo y bajo acá y vuelvo otra vez a mis salarios. Entonces, vuelvo y dejo acá lo mismo que tenía para poderles volver a explicar. Es gasto sueldos, la 510506, que se llama gasto sueldos. Y esos gastos sueldos también vamos a tener un débito, un crédito como la cuenta T. Y de ella, pues entonces también van a hacer acá el tema de, a ver, y hago acá mi cuenta T. Listo. Bueno, entonces yo lo que hago es copiar esto. Lo copio aquí otra vez. Lo copio aquí otra vez. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Los sueldos los manejo por un lado. Entonces, todos los gastos, su naturaleza es débito. Entonces, aquí manejo los 877,803, que es el sueldo de la persona. Luego, el auxilio de transporte. Dice que el auxilio de transporte son los 100, es que no me acuerdo cuánto era que estaba el año pasado. 12, se abre una cuenta, porque ahora me subí mucho. Se contrata a una persona. Espérenme, eso fue el 12. Contratar a una persona para el área de la recepción que recibirá 877,803 y 102,854. 102,854 y esto es una 510527 que se llama auxilio de transporte. Pues creo que yo había dejado hasta acá. Y 2505 dije que eran los salarios por pagar de esa persona. Te digo acá, 877 más 980,000. Entonces, hasta ahí tenemos en este momento causada la parte inicial de la nómina. No sé si alguien aquí. ¿Nos podías enviar la grabación de la? Claro que sí se las puedo enviar. Se paga, listo, ya les voy a decir esa parte de las cesantías y demás. Bueno, esta parte de la nómina tiene una particularidad muy importante. Primero que todo, yo estoy aquí contabilizando toda la nómina, como si ya hubiera empezado por decir algo así, el 1 de octubre, pero ellos la contratan el 12. Entonces, muy seguramente, del 12 al 30 han pasado 18 días, ¿cierto? Entonces, muy seguramente contaré 19 porque ya entró el 12. En nómina se cuentan 30, todos los meses se cuentan de 30 días, así sea febrero, así sea octubre, así sea diciembre, todo se cuenta así. Entonces, quiere decir que estos 877, 803, los divido entre 30 y multiplico por 19. Y realmente ella va a recibir 555,941 o 942. Y lo mismo va a pasar con el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque ya no trabajó todos los días. Entonces, eso se tiene en cuenta la nómina. Ustedes no han visto en ninguna empresa y uno llega y diga, no, entró el 12 y le van a pagar completo. No, a uno le pagan siempre la proporción. Si lo estamos haciendo como es, así es. De 102,854 y entre 30 y multiplicado por 19 me da 65,140,86. Se puede decir 65,141. Quiere decir que tengo 621 para pagarle provisionalmente a la persona. ¿Listo? Lo otro que ustedes me decían, profe, ahí está pidiendo las cesantías, está pidiendo la prima, dice que
que le calculemos todo a esta persona. El ejercicio lo dice. Venga, miro el ejercicio dice, cancelar la nómina mediante pago por transferencia, por concepto, no, de la póliza por terremoto, bueno, todavía falta ahí. Se compra papelería, se elabora la nómina con todas sus prestaciones y seguridad social personal contratado por la empresa. Entonces, esto de la empresa realmente pues lleva varias cosas. Entonces voy aquí a tomar un poquito de esto. Recuerden que esto es la división, esto es solamente los 19 días. Entonces aquí decimos 19 días de trabajo. Entonces lo voy a dejar así. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular a esta persona? Esta persona paga seguridad social, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se llevan esas cuentas? Entonces yo digo acá. Entonces yo puedo tener, inclusive voy a traer estas mismas cuentas y las voy a pegar acá abajo. Entonces voy a decir 2370, 05, voy a decir aportes a la salud. Entonces, ¿qué es lo que le calculamos a esta persona? Entonces, al crédito creamos una obligación. Entonces decimos 555,942 por el 4%, que es el aporte a la salud que da el empleado. Claro que ahorita ustedes saben que hay un tema, o no sé si lo conozcan, que hay un tema de la exención, que es aquellas entidades que hacen autorretención en renta, o eso que le llamaban la equidad, o eso que le llamaban el impuesto al CRE, que cuando se creó, algunas empresas no cotizan salud, o sea, a lo que me refiero es que no se al empleado se le descuenta salud, pero el empleador no paga salud. Y así sucesivamente con cada una de las cosas. Pensión sí paga el empleado y el empleador, y caja de compensación. SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no se cancelan tampoco, sino son unas exenciones que hay inclusive en la actualidad. Pero esto que quiero decir no es aplica para todas las empresas. En este momento yo le voy a calcular todo a esta persona como si no perteneciera. Claro que como es la única persona, sí puede acogerse a la exención actual. Entonces, voy a hacerlo así. Entonces, le voy a calcular la salud, ya se la calculé. Le voy a calcular la pensión a esta persona, es el mismo porcentaje. Cambias la cuenta. Entonces dice 23, 80, 30, que se llama aportes al fondo de pensiones. Y ese aporte al fondo de pensiones, entonces también calculamos el mismo valor, es el mismo que está aquí. ¿Por qué? Porque es el mismo 4% del sueldo que la persona gana. Entonces ahí está. Esas son las dos cosas que yo le descuento a mi empleado. Quiere decir que si yo voy a actualizar esta nómina, quiere decir que me falta sumar los dos débitos los sumo y le resto la salud y le resto la pensión, y realmente cuánto le pago a la persona, 576,608. ¿Listo? Pero a la vez, digamos que esta es la nómina como tal del mes. Esto es lo que le toca al empleado. Pero a mí como empresa también me toca hacerle unas liquidaciones a este empleado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a liquidar acá? Voy a volver aquí, es que como esto me quedó acá encima. Entonces, listo. Ya no nos quedan sino 5 minutos. Realmente ahorita tengo otra cosa, tengo una llamada que recibir, pero voy a tratar acá de que sea hasta las 10:25. Entonces voy a dar otros 9 minutos. Les voy a dar 5 minutos, perdón. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tenemos creado todo esto. Es que acá me quedó esta cuenta. Listo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, ya tengo lo del empleado, ya sé que al empleado le tengo que pagar 576,000, pero la empresa también tiene que hacer sus aportes. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Entonces, esto sigue siendo la cuenta de salud, la cuenta de pensiones, todo anda bien. ¿Qué va a liquidar el empleador? 5105. Bueno, en la actual norma con la exención, a los empleadores no les toca pagar la salud, solo a los empleados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por aporte a la salud solamente se da esta parte.
¿Qué es lo que calcula el empleador? El empleador en la actualidad calcula bajo la 510570 el gasto de la pensión. ¿Qué va a calcular él? Entonces, voy a llevar este de acá. ¿Qué va a calcular el empleador? El empleador va a coger este sueldo y va a calcular 555,942, espérenme porque ahora esto no me quiere coger. 555,942 por el 12%. ¿Qué quiere decir esto? El empleador paga el 12% de la pensión y el empleado paga el 4% de la pensión. Entre los dos hacen el 16%. Pero ¿dónde contabiliza él el gasto de la pensión? Él lo contabiliza aquí donde está el fondo, donde está la cuenta por pagar también que se le aportó a este o se le dedujo al empleado. Entonces, allá lleva los 66,713. Ahí los tiene. En el caso, por ejemplo, entonces, aparte de la pensión, ¿qué más aporta él? Entonces, en la actualidad, él le aporta a la caja de compensación. Les voy a decir acá. Edición, copiar. Y le voy a decir acá también copiar. Y él le va a aportar a esta persona la caja de compensación. 510572, creo que es la caja de compensación. Algo por favor me revisan ahí y ya. Pero, ¿qué es lo que hace él? Vuelve y toma este gasto, o sea, este sueldo por este primer mes y lo multiplica por el 4%. Y esa es la caja que el aporte a la caja de compensación que le hace el empleador. ¿Contra qué cuenta? Contra un pasivo que se llama caja de compensación. Entonces, estoy hablándoles de la norma actual. Y esto se llama una 2370. Aquí se llama aportes, caja de compensación. Esto es del pasivo. Esto es de la 2370 también, sino que no me acuerdo el otro número en este instante, pero hace parte de la caja de compensación entre las retenciones y aportes de nómina y en este momento él lleva al crédito este mismo valor. En este momento, ¿qué ha hecho? Causar la nómina de lo que le toca al empleado, que le toca pagar, tiene que pagar al empleado 576, ya le dedujo sus diferentes retenciones y ahora causó lo que le toca a él, que es el gasto de pensión, la caja de compensación, ya las tiene las dos y le falta algo que es la ARL. Entonces la ARL también la tiene que tomar de 510576, es decir, acá 76, que se llama gastos ARL. ¿Y qué va a hacer él? Va a tomar los mismos, ¿de qué se me hizo eso? Va a tomar los mismos 555,942 por el 0,522%. Y ese es el gasto que él tiene que causar. Ahora me quedo encima de esto. El gasto que tiene que causar para el tema de la ARL. Y lo mismo tiene que llevar aquí otra cuentica T que me diga que él le aportó a la ARL, o por lo menos acá todo está causado. O sea, no, así no paguemos nada, pero ya está causado. Espérenme porque es que quité esto y ahora la embarré. Entonces, espérenme un segundo. Listo. Entonces tengo los gastos ARL y tengo el aporte a la caja acá. Copio este aporte, lo pego acá y contabilizo el aporte a la ARL, que también es del pasivo. Y la cuenta contraria de estos 66, pues ya los tienen acá, perdón, que no es esto, espere. La ARL es por el 0,522%. Son los 2.902 y los 2.902. Me dicen, profe, pero ahí dice que la seguridad social y claro, la parte de los otros gastos. Los otros gastos que él tiene, ¿cuáles son? Entonces tiene gastos de cesantías,
Tiene gastos, intereses a las cesantías. Tiene la prima. Todos esos son gastos. Tiene gastos de vacaciones. Y tiene cesantías, intereses, prima y vacaciones. Digamos que esas son las más importantes. Bueno, son las que realmente siempre se calculan. Entonces aquí voy a hacer débito y crédito. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se hace en este aspecto? Tomamos estos 500, estos, más el auxilio de transporte, tenemos acá, dice que son 621, pero ese no es el valor. Los porcentajes, por ejemplo, para el tema de las cesantías es por el 8,33%, y ahí ya tenemos nuestro valor de cesantías. Cada una de ellas lleva una contrapartida de cuenta. Entonces, acá lo tenemos al débito, entonces vamos a tener una cuenta acá debajo que se va a llamar, que va a ser una 2605, que se llaman provisiones o pasivos estimados y provisiones. Entonces le voy a decir provisión de las cesantías. Entonces aquí, este es un provisión de las cesantías. Entonces yo llevo aquí a mi crédito este mismo valor que llevé aquí al crédito. Aquí estoy afectando el gasto, o sea, una cuenta 5, y aquí estoy afectando una cuenta 26, ahí lo estoy dejando listo para cancelarle a mi empleado cuando mi empleado se vaya o cuando le vaya a hacer la respectiva liquidación, ya porque el año se terminó. Entonces, ¿qué es lo que es el interés sobre las cesantías? Ojo, el valor de la cesantía, o sea, este valor, y lo multiplico por el 0,12 o el 12%, 6.208. Y acá abajo también tomo este valor y lo paso acá y también lo represento. Digo, provisión intereses, cesantías. Y coloco acá mi 6.208. Esa aquí ya la tengo en el gasto y aquí ya la tengo en el pasivo. Lo mismo pasa con la prima. La prima se calcula igual que que el valor de la cesantía. Entonces esa la llevo por el momento acá. Contra mi pasivo también. Entonces tengo aquí causado y tengo aquí causado. Listo. Entonces aquí digo provisión prima. Y llevo esto al pasivo, que son los 51.736. Y lo mismo pasa con el gasto de las vacaciones, pero el gasto de las vacaciones sí va sobre solamente el sueldo del trabajador. ¿Por qué? Porque este gasto de esto no lleva auxilio, las vacaciones, como usted está en vacaciones, no tiene derecho al auxilio de transporte. Multiplico esto por el 4,16%, que es el porcentaje real, y dice que en los gastos de vacaciones tengo 23.127 y también le creo la provisión de esa parte. Entonces copio aquí, pego aquí, pronto aquí lo hice así muy rápidamente, pero era para mostrarles la contrapartida en cada uno de los eventos que se estén haciendo. Entonces hasta aquí ya habré causado toda mi nómina
con todas mis prestaciones, con mis aportes parafiscales, ya en este momento me hace falta es pagar nada más. Eso es lo que está haciendo ahí el ejercicio. Entonces, creo que ya se nos acabó acá el tiempo, es que ahorita me toca hacer otro proceso. Pero acá dice, se elabora la nómina con todas sus prestaciones y seguridad social del personal contratado. Es la única persona contratada, ahí tienen todo. Se recibe la cuenta de cobro un abogado, el cual prestó asesoría legal en la elaboración de los estatutos para la creación de la empresa, 5.700.000. Tenga en cuenta las retenciones del caso según la normativa existente para estos casos. Listo. Cuando yo tengo el caso de un abogado, que normalmente pues se va a dar ahí en ese instante de todo el tema de empezar la empresa y demás, entonces, déjenme haber hecho esto para abajo. ¿Qué voy a tener acá? Entonces aquí voy a tener lo del abogado, y lo del abogado es así. Simplemente gastos honorarios. Gastos honorarios. Voy a tener la causación. Débito. Crédito. ¿Qué voy a tener ahí? Dice que son 5.700.000. Ya lo creé, ya está el gasto. Gastos de honorarios. Eso es una 51.10. Gastos de honorarios. Y vamos a hacer la respectiva retención. Entonces viene acá. Voy a copiar esto acá. ¿Qué es lo que yo le hago a él? Una 2365.15 que se llama una retención en la fuente. Fuente. Honorarios. Normalmente dentro de nuestra tabla de honorarios se le cobra a la persona el 10%, a no ser que la persona pase una carta de exención, que hace servicios personales, que son otro tipo de, digamos que se puede exonerar, pero normalmente a las personas hay que hacerles una retención del 10%. Tomamos esto por el 10% y como es al crédito, esto se le paga a la DIAN, queda una retención de 570.000. A la vez también se le hace una retención que se llama retención de ICA. En Colombia, hoy en día, o sea, la retención en la fuente, con la retención en la fuente usted le paga a Colombia, al Estado colombiano, a nivel nacional. Y con el rete ICA, que es la 2368, rete fuente, rete ICA se llama, está pagando usted al distrito por esa actividad. Normalmente, una actividad de honorarios de un abogado es 6,9 por mil o 9.66 por mil. Eso depende si la actividad la hace liberal. Bueno, eso depende de lo que él tenga registrado en el RUT. En este momento, la voy a hacer acá por el 9,66 dividido entre 1000. O sea, esto se aplica aquí así. Toman el valor por 9,66, lo dividen entre 1000 y este es el valor que ya tiene como tal de la retención. Entonces tiene 570.000 por el lado de los honorarios, un RTICA de 55.062 y vamos a crearle una cuenta por pagar a esta persona, que son otros costos y gastos por pagar. Entonces la tenemos aquí, costos y gastos por pagar, entonces 2335, costos y gastos por pagar. Aquí ya me están haciendo aquí la llamada, ya tengo que estar aquí en una llamada, pero espérenme un momentico, ya termino con ustedes y continúo con mi llamada. Entonces tengo mis 5.700.000 menos 570.000, porque son retenciones que se le practicaron, 55.062 del RTICA y finalmente ustedes tienen que pagarle a la persona 5.074.938. Entonces tengo un débito acá, un crédito acá, otro crédito que hago. Mi débito, que es el gasto, le resto la retención de en la fuente, le resto la retención de ICA y me da un costo y gasto por pagar, que es la diferencia. Y ahí está cuadrado perfecto. Ahí tendría que darles también la partida doble y el balance de prueba les estaría dando perfecto. Listo. Luego dice que se paga una póliza contra terremoto.
Dice una de incendio, otra de sustracción y otra de cumplimiento. Normalmente estas pólizas se pagan como gastos pagados por anticipado. O sea, normalmente uno paga por un año anticipado. O sea, no es que usted ya empezó como tal el pago y ya empezó a disfrutar como tal, no. Entonces voy a llevar esta cuenta para utilizarla otra vez. Y voy a contabilizar ahí todo lo que me está diciendo de la prima, la póliza. La póliza tenía estos, entonces otra vez gastos pagados por anticipado, llevábamos al débito que ahí decía que era terremoto con una prima anual de 4.500.000, entonces llevábamos aquí 4.500.000, perdón, 4.500.000, decía que con una prima anual de incendio 5.250.000. Esto lo bajo acá. Denme un segundo que aquí tengo que contestar una llamada, pero voy a decir que ya llamo para terminar de hacer acá. Entonces tenemos acá 4.500.000, 5.250.000. Sustracción dice que son 4.800.000. 4.800.000, perdón, 5.250.000, que se trasladó por acá. Que tenemos 4.500, 5.250. Tenemos 4.800.000. Y tenemos 6.280.000. O sea, hagamos una cantidad de primas ahí. La póliza dice que tal, dice se contrata una póliza con una prima tal, se cancela la nómina mediante pago otra vez. Entonces dice que se contrata, pero no dice que se paga. Entonces podemos dejarla en un costo y gasto por pagar porque no me está diciendo que la paga, sino que se contrata. Muy seguramente esto se toman su tiempo para pagarla. Entonces lo más importante es que la dejen aunque sea causada. Y esto se llama costos y gastos por pagar. Listo, entonces lo que hacemos es tener todo esto que está aquí, cortar, nos lo llevamos para acá y ya tenemos nuestros dos valores. Aquí ya quedó, esto es del pasivo, es la 2335 y está la 1705. Ahí tenemos la partida, ahí quedó contabilizada totalmente la póliza. Entonces, si yo sumo todo esto, me dice que la póliza valió 20.830.000 y que quedó un pasivo pendiente por pagar de 20.830.000. Entonces, hasta ahí iría el tema de la póliza. Dice, se cancela la nómina mediante pago por transferencia. Es que lo que está diciendo que esto que causamos acá, esto 2505, mírenla acá, está diciendo que esto se canceló. Entonces yo lo que voy a hacer es llevármela para abajo, o para tener un referente de saber de dónde tomé la información. Es que volví y me aparece esto, es que esto me quedó muy encima acá, lo he hecho en la otra hoja. Y acá, ¿qué es lo que voy a tener? Entonces voy a tener la 2505, que son los costos, perdón, los salarios por pagar. Y
y voy a tener acá, entonces, mi valor que voy a pagar. Entonces, acá lo voy a hacer aparte, refiriéndome a que estoy hablando del pago de la nómina. Ustedes lo vean aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me devuelvo a mi nómina y dice que mi nómina de mi empleado vale 576.608. Lo que vamos a hacer es debitarla y pagar con bancos. Es 576.608. 576.608 y vamos a pagarla con bancos. Entonces, copiar, pegar y esto es 1110 bancos. Y lo que hago es que la crédito 576.608 y ya la pagué. Ahí estoy haciendo el pago que me está pidiendo el texto como tal. Y dice, se cancela la cuenta de cobro del abogado mediante transferencia electrónica. Cuando yo digo transferencia electrónica, obligatoriamente estoy utilizando bancos. Me dice que le voy a pagar al abogado. Aquí le voy a pagar al abogado, mire el abogado, el gasto no lo toco para nada, el RTICA y la red de fuente no, pero voy a pagarle los 5 millones. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Entonces aquí sí lo voy a hacer. Entonces vuelvo y me llevo esto, le voy a pagar a mi abogado, pero lo voy a hacer acá en el último punto. Entonces lo voy a tener aquí. Entonces le voy a debitar esa cuenta. Dice que son 5.074.938. 5.074.938. Y tengo bancos. Entonces aquí igual los tengo. Aquí por este lado puedo acumularlo, pero en este momento lo voy a dejar aparte también. Y le voy a decir acá copiar y aquí le voy a decir pegar. Y aquí le voy a cancelar a mi abogado la plata que le debo. Entonces debité allá la cuenta por pagar y entonces aquí va el pago del abogado. Listo. Y ahí creo que ya se termina el ejercicio. Dice elabore los comprobantes, elabore los registros. ¿Qué son los comprobantes? Los comprobantes es como si usted cogiera cada documento de estos y lo hiciera aparte, así como yo dije, pago de nómina, pago de abogado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace débito, crédito? Hace una especie de comprobante con débito y crédito, es lo mismo, en un documento que se llama comprobante diario. Y luego las cuentas es todo esto que estamos haciendo acá, y luego dice que haga el balance de prueba, que es lo que les dice. El balance de prueba. Y la prueba es que todos los débitos y todos los créditos de las cuentas me deben coincidir aquí abajo, así como está este, como este pequeño, y me deben dar igualito. Todas las 4. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, ya me pasé 20 minutos de la, de la, de la asesoría, porque es que a veces el problema es para grabar el archivo que queda muy grande, pero realmente eso es. Ahí ya lo terminaría. No sé qué preguntas tengan al respecto. Yo les voy a enviar la grabación, claro, con muchísimo gusto. No sé qué preguntas, 5 minutos, porque tengo que atender una llamada, entonces, por favor, me dicen. Que gracias por toda la explicación. Bueno, sí, con gusto. No sé si alguien más tenga algo que preguntar. Que el próximo lunes vamos a tener otra vez asesoría. Sí, entonces, ¿qué es lo que necesito para la actividad? Por favor, para la actividad evaluativa, que es ese cuestionario de las 10 preguntas, deben estudiarse en todo esto que yo les acabo de decir. Los gastos, los activos, tener muy claro qué es el patrimonio. Estudies en eso bien, bien, bien. Si quieren, inclusive para la prueba, impriman su material y colóquenlo para la prueba. La prueba va a ser así. ¿Qué es activo para usted? Y les da unas alternativas donde todas las respuestas se parecen, pero acuérdense que la parte técnica prima sobre todas las cosas. Entonces, activo, pasivo, las cuentas, tengan el plan de cuentas. Ahorita si quieren se los envío acá por el chat, un plan de cuentas para que ustedes lo tengan ahí y contestar leer muy bien, muy bien. Esa es la clave de pasar esa evaluación, porque incluso yo que la estaba resolviendo, y si uno no lee bien, la embarra. ¿Listo? Tener muy claro el concepto de gasto,
Muy claro el concepto de pasivo, muy claro el concepto de activo, muy claro el concepto de compra, muy claro el concepto de gastos. ¿Listo? Claro, mi número lo tienen, incluso hay un grupo de WhatsApp, entonces acá lo tienen. Igual lo voy a escribir acá. Ahí está. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más. Espero que con esto ya hayan despejado mucho más. La idea es que dentro de 8 días ya pueda mostrarles el balance de prueba listo. Voy a realizar todo el ejercicio, a ver, lo voy a intentar hacer yo completo para mostrarles cómo queda el balance de prueba. Ya después de esto surge otro movimiento y de ahí van a ser los estados financieros. Entonces, dentro de 8 días vamos a estar hablando, después de toda esta información, cómo se generan los estados financieros. Y por favor, estudiar mucho para esa evaluación que tienen para el 24. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días nos vemos. Cualquier duda, inquietud, por el chat estaré pendiente de ustedes. Que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, buenas Gracias, noches. profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Igual ahorita les dejo este archivo, ahorita les dejo este archivito de Excel que acabé de hacer y la grabación. ¿Listo? Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.